periódico. Señores, son las 9:15 minutos y vamos a conversar en el Sol de la Mañana con Ramfi Domínguez Trujillo, que está con nosotros para responder todas las preguntas que se le formulen en el día de hoy. Así es que agradecemos que esté con nosotros aquí en el Sol de la Mañana. Bienvenido. Buenos Ramfi. días, muchas gracias por la invitación. De verdad que encantado de estar aquí y compartir con todos los radioescuchas y ustedes sobre todo. Bueno, está Luis Ramírez aquí, también está con nosotros. Tenemos dos refuerzos de primera línea. Y doña Consuelo cumpliendo años. Los regalos que tenemos nosotros. Sí, Cumpleaños hoy. No lo digan que me van a poner más años de la cuenta. Y don Luis Ramírez. Antes de que empecemos con los motivos de la ruptura con el PDI y la decisión de ir como candidato independiente, vamos a hablar de lo que ocurrió ayer, de la escogencia de la renovación de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es tu opinión sobre esta Suprema Corte de Justicia ahora renovada? A mí me preocupan dos cosas. Lo primero es que yo soy y siempre he sido una persona que ha apoyado el tema de la mujer en República Dominicana, que es algo que nosotros tenemos que trabajar arduamente para que a la mujer se le dé el espacio político y asimismo en el sistema de justicia. Nosotros vimos que fueron solamente 3 aspirantes que participaron en ese proceso y tenemos muy poca incidencia de la mujer. Eso es por un lado. Por el otro lado, me preocupa también que la persona que se escogió sea un miembro del comité político del PLD y asimismo una persona que está empleada por el gobierno. Yo creo que eso de entrada lo predispone. Y eso me preocupa sobre todo cuando tenemos un tema de reeleccionismo ahora sobre el tapete, que vamos a tratar, de modo que yo creo que lo tenemos que mirar con mucha cautela y observarlo, porque estamos jugándonos con la democracia y eso no lo podemos hacer. Bueno, vamos entonces al tema del PDI. Y cuando la semana pasada, hace una semana más o menos, que se anunció que te desvinculabas de el PDI, que encabeza Ismael Reyes, para buscar una candidatura independiente. Entonces decía que este partido era un partido de la tradición y un partido que podía llegar a acuerdos con el gobierno. Las razones de este rompimiento. Don Julio, perdón. Y ahora mismo está saliendo en la prensa, ahora mismo, el periódico Hoy, primerísima, digital. Ramfi Domínguez Trujillo dice, le apoya el 95% de los dirigentes del PDI. ¿Qué fue lo que usted hizo? Una reunión a pesar de que se fue del PDI, está convocando a la gente del PDI para que dejen a Ismael y se vayan con usted. No, mira, realmente lo que nosotros hicimos ayer fue una convocatoria abierta de toda la dirigencia provincial para que viniera a esa reunión, siendo la primera reunión de la Comisión de Organización de la Candidatura Independiente, es decir, de la campaña Ramfi Presidente 2020. Entonces, evidentemente, y creo que es axiomático, porque cuando nosotros incursionamos o hicimos el acuerdo con el PDI, realmente era un partido que había sacado 6.300 votos en el otro proceso electoral, o sea, en el último, en el 2016, entonces un partido que no tenía estructura, y la estructura que se fue cohesionando al partido fue la estructura que nosotros veníamos trabajando desde el 2014. Sí. Entonces fueron dirigentes nuestros que se fueron al PDI y que regresaron, pero que representa, diría yo, que un 90-95% del PDI. Y entonces ayer fue una manera de adherirlos todos al equipo de la campaña. Sí. Y finalmente, ¿cuánto usted le pagó al PDI? No, absolutamente nada, absolutamente nada. Nosotros no hubo ni un solo centavo. Eso sí lo tengo que reconocer. Nosotros incursionamos dispuestos a echar el pleito, pero realmente es un partido que, como le digo, es parte de los partidos tradicionales. Y yo siempre he dicho, lo primero es que con esta candidatura independiente que se promulgó la ley 1519 de ley electoral o de régimen electoral en febrero de este año, de modo que no teníamos el acceso a una plataforma viable para poner en manos del pueblo la candidatura. Entonces teníamos que, por obligación, hacerlo por medio de un partido. Y nosotros en su momento
creímos en el PDI y nos entregamos en cuerpo y en alma, pero poco a poco, y digo yo que cuando uno va a comprar un carro, lo primero que hace un vendedor de carro es que le dice, mira, este es el mejor carro, los mejores frenos, en un asiento de cuero, lujosísimo, y cuando se monta en el carro y el carro no arranca y los frenos no, le fallan y la puerta no abre bien, entonces uno tiene que buscar la salida. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que los partidos políticos, en su gran mayoría, sobre todo los pequeños, se han convertido en mercantes políticos, que lo que buscan es, y saltan de candidato en candidato, en candidato, en candidato, buscando lucro personal y beneficio. Usted tenía que buscarle un dinero. No, pero él nunca nos pidió dinero, y yo entiendo que él veía en este proyecto un gran crecimiento, y lo hemos visto con la incidencia en las diferentes encuestas y eso, que el proyecto está creciendo, y asimismo el PDI creció muchísimo ante la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo, pero nosotros no le pagamos un solo centavo, eso tengo que decirlo claramente. Bien. Ramfi, tú eres nieto e hijo de dos personas que tienen un historial de sangre, de muerte, muchas cosas duras para el pueblo dominicano. Lógicamente, eso directamente no te puede vincular porque uno no es responsable de lo que hace su papá o su mamá. Correcto. Eso es cierto. Sin embargo, hay una especie de deuda moral del pueblo dominicano con la familia Trujillo, de la que tú eres parte, y pienso, y te hago la pregunta de manera directa, que no entiendes tú que de manera formal deberías tú, en nombre de tu familia, aunque a ti de manera directa eso no te da responsabilidad especial, pero de alguna manera, digo moral, porque lo que hace mi familia de alguna manera me afecta a mí. ¿No deberías tú, en nombre de tu familia, antes de hacer cualquier acción política de esta naturaleza que tú estás haciendo, pedirle una disculpa al pueblo dominicano y entonces a partir de eso empezar a construir lo que tú entiendes tu presente y tu futuro diferente? Mira, lo primero es, Eury, que yo soy hijo de Angelita, porque quiero aclararlo, yo no soy hijo de Ramfis Trujillo. Mi mamá siempre se mantuvo al margen de la política, de la misma forma que yo tengo 3 hijas que no saben absolutamente nada de lo que yo hago en el día a día político. Sí, pero tu abuelo es Trujillo, o sea, tú eres de Angelita, no, pero Trujillo es tu abuelo. No, pero a lo que voy es que yo soy una segunda generación. Yo no viví la era y nunca he apoyado los vicios de la dictadura. Nunca. Jamás van a encontrar una intervención mía donde yo digo, no, eso está bien hecho. Yo nunca he apoyado los vicios de la dictadura, y más allá de eso siempre he sido respetuoso primero de la libertad de expresión. Cuando me atacan ferozmente lo acepto porque entiendo y soy sensible al dolor de la gente. Ahora, yo como político, yo no voy a entrar en demagogia. Yo puedo satisfacer un pequeño sector y decir, sí, yo voy a hacer eso para satisfacer ese pequeño sector. Pero es una herramienta política, simple y sencillamente, y ese no soy yo, porque yo no soy un político tradicional. Yo soy una persona que dice, yo no acepto lo mal hecho, ni de mi parte, ni de nadie más. No lo apoyo, no lo voy a apoyar, no he apoyado ninguna dictadura, y lo que yo estoy abogando ahora es justamente que nosotros hoy tenemos un sistema de administración pública, una institucionalidad que fue creada en el 1930 para servirle a la dictadura, donde los gobernadores son son designados por el Poder Ejecutivo con la anuencia del Congreso, donde los jueces por igual, donde el presidente de la Cámara de Cuentas por igual, el procurador general. Es decir, que aquí nosotros tenemos una primera magistratura, un cargo de presidente formado para una dictadura. Y eso nosotros tenemos que desmontarlo. Tuvo que venir el nieto del dictador a decir que tenemos que desmontar ese sistema, porque nosotros no podemos tener una verdadera democracia en la República Dominicana si no desmontamos ese sistema y ponemos en manos de la población el poder para elegir a los gobernadores, elegir a los jueces, elegir al procurador general y al vedor supuestamente en contra de la corrupción, que es el presidente de la Cámara de Cuentas. Esos tienen que ser cargos electivos que tengan que caer bajo el escrutinio del pueblo para garantizar los procesos democráticos. Entonces, el discurso mío es todo lo contrario, una dictadura, y el programa de gobierno va en aras de resolver los problemas que tenemos y dejar implantado una verdadera democracia en la República Dominicana. Entonces, mi convicción yo creo que es incuestionable. Y mi censura a los vicios y a la dictadura también han sido siempre incuestionables, y he sido siempre coherente en eso. Sin embargo, tú estás en la política, Ramfis, y con un nombre que nos trae, como dice Eury, el que tienes. Incluso familiarmente a mí me afecta mucho porque Pedro Livio Cedeño fue mi tío, esposo de Olga de Pradel. Sí. Exacto, mi tía.
quiere decir, y fue asesinado por Ramfi y por, le decían Pechito, en la finca. Quiere decir que eso, todo lo que dice Eury nos trae esos recuerdos. Tú estás en política y es verdad que en las encuestas sale por encima de otros que deberían estar por encima de ti. Y es cierto y hay que reconocerlo. Pero tú estás en la política por el apellido Trujillo. Exacto. Porque ¿por qué otra cosa tú crees que tú te puedes presentar? ¿Qué tú has hecho viviendo en Estados Unidos? Naciste allá, te criaste allá, viniste aquí y dijiste, estoy en política y soy Ramfis Domínguez Trujillo. Tú estás en política por Trujillo, por el apellido Trujillo. Absolutamente, en eso estoy totalmente claro. Nosotros llegamos aquí a la República Dominicana y cuando yo vi a la gente que me decían a mí, tienes que incursionar en la política, no fue por Domínguez. No fue por otra cosa que el apellido, porque hay mucha gente que lo tienen como un referente de orden y de disciplina, y eso lo tenemos absolutamente claro. Ahora, yo siempre he dicho y mantengo, yo no soy Trujillo, yo soy Domínguez Trujillo, y siempre he dicho modelo 2019 mejorado, o sea, un carro moderno. Sí, pero le voy a decir una cosa, evidentemente yo tengo mis propias ideas, y yo lo que vi fue la posibilidad de incursionar en la política y dije, mira, nosotros tenemos una herramienta para comenzar. ¿Pero por qué no incursionaste en la política norteamericana? Porque yo no soy norteamericano. Tú eres norteamericano. Tú tienes la doble nacionalidad. Sí, yo nací en los Estados Unidos por una condición específica, pero yo nunca me he sentido norteamericano. No te has sentido, pero tienes la ciudadanía norteamericana. Yo nací, vuelvo y le digo, en los Estados Unidos, desde que yo nací en losEstados Unidos por la condición de exiliado, que es igual a diplomático. El jefe del Partido Demócrata ahora mismo, Brache, Pérez Brache, que por cierto es familia de nosotros, los de Pradel Brache. Yo no sabía que estaban emparentados con los Brache también. Claro. Él se fue al exilio. Claro, su abuelo. Rafael Brache se fue al exilio, tuvo su familia allá. Y el jefe del Partido Demócrata ahora mismo, el presidente, es un hijo de ese señor. Nieto. Y ha hecho su política allá. Claro. Tú pudiste haber hecho tu política. Pero él se siente norteamericano, yo no. Ajá. Yo soy dominicano de pura cepa y como arroz y habichuela y aguacate todos los días. Él no. Incluso él me manifestó una vez que le encantaba en la Casa Blanca, que sostuvimos una reunión a la sazón, él era secretario de Trabajo del presidente Obama. De Obama. Y entonces él me dijo a mí que le encantaba el programa de gobierno, que muy bien, pero que dejara eso del pago de la deuda pública, porque no nos convenía. Y yo le dije, bueno, no les conviene a usted o no nos conviene a nosotros. Y porque yo entiendo que eso es fundamental en la recuperación de nuestra soberanía. ¿Tú sabías que ese problema de doble nacionalidad es un obstáculo prácticamente, según dicen algunos, insalvable para tú poder ser candidato? Mire, es que yo no he dicho, porque, óigame, al único candidato que y a mí hasta me produce risa. Pero ya. Tú eres norteamericano, tú eres ciudadano americano. Yo nací y no has en los Estados Unidos. Por lo menos que se sepa. No, que no, ¿cómo fue que dijiste? Que se sepa, ok. Entonces, yo no he dicho si he renunciado o no he renunciado, señores. Al único candidato que le han caído encima con eso, y aquí hay candidatos que tienen pasaporte norteamericano. O sea, pero si tú dices que quieres hacer un programa de gobierno que respete la democracia y las normas, lo primero es tú aclarar eso. Absolutamente, porque lo voy a aclarar en su momento. De acuerdo a la Constitución. Porque si yo, pero espérese, pero entonces todos los demás candidatos lo tienen que hacer también. Pero ¿quién más? ¿Cuál otro? No hay otro. Aquí hay otros candidatos que tienen pasaporte norteamericano. Eso es a Leonel Fernández que se lo están diciendo. No, hay otros más también. A Leonel Fernández le están diciendo eso. Sobre esta parte. Hay otro que tiene pasaporte norteamericano. Sobre esta parte. Sobre esta, Ismael Reyes sostiene, y aún lo sostiene todavía a pesar del pleito, a pesar de la ruptura, cuando se comunicó con nosotros, eso fue lo que planteó, que la tesis del refugiado, ¿no? Y entonces que como el haber nacido fuera de la República Dominicana no fue un hecho voluntario. Correcto. Le aplica la tesis del refugiado. ¿Puedes explicarnos en qué consiste ese alegato? Mire, es que hay muchos alegatos. Uno de los alegatos es el siguiente, porque podemos entrar en materia constitucional y hay un sinnúmero de cosas, y vuelvo y le digo y mantengo. Si yo tuviese alguna duda de que me puedo candidatear, no lo estaría haciendo, señores.
el desgaste, el compromiso económico mío personal, el estar distanciado de mis hijas que están estudiando en Estados Unidos, en las universidades de allá, porque quiero darle la mejor educación. Señores, esto no es fácil. Y con una candidatura independiente, para aquellos que dicen, no, eso para después vender, no se pueden hacer alianzas. Es decir, que el proyecto de una candidatura independiente es una candidatura que no puede representar un beneficio para el candidato, y más allá de eso tampoco recibe dinero de la Junta Central Electoral. O sea que aquí no hay duda de que la única manera de que nosotros podemos realmente usar este proyecto es llegando a la presidencia. Aquí no hay forma de negociar la candidatura independiente. Y lo dejo claro para que aquellos que puedan decir que no, que eso es para crear una estructura. No, señor, esto no se puede negociar, y por eso es que a mí me encanta este proyecto, porque siempre he dicho que la Junta no tiene que darle dinero a los partidos políticos. Pero para que estemos claros, yo estoy en esto porque tengo claro y sé perfectamente bien que nosotros no tenemos objeción constitucional. Yo no vengo aquí a poner de relajo a nadie, y menos a mí, que tengo ya 48 años. Eso es lo primero. Ahora, en cuanto al tema, le digo, hay muchas vertientes constitucionales por la cual nosotros podemos ver la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo. Pero el primero es, señores, que yo nací en los Estados Unidos no porque yo quise, sino por un exilio que se le impuso a la familia Domínguez Trujillo, o a los Trujillos que no podían entrar en la República Dominicana. Entonces yo nací involuntariamente en los Estados Unidos. Pero la Constitución no pone eso como un elemento. Pero eso no solamente para que eso, estemos claros, digamos. No solamente eso, sino que ese argumento se cae, porque si bien pudiera esgrimirse el argumento de que él llegó a los Estados Unidos de manera involuntaria en el vientre de su madre, la Constitución establece que usted debe renunciar 10 años antes. Y desde hace 10 años atrás, él no estaba impedido de su libre albedrío y su libre libertad y del derecho de poder renunciar o no. ¿Qué nos dice ese aspecto? Sobre ese aspecto. No, mira, sobre ese pero es que vuelvo a decirle, ahora ustedes están haciendo un planteamiento que, asumiendo que yo no he renunciado. No, yo estoy contestando al argumento, pero nosotros lo tenemos claro. Ahora, cuando uno dice a alguien que le están violentando los derechos internacionales y nacionales, porque ahí hay dos cosas: derecho internacional, la ley internacional, y la ley nacional. Y entonces tenemos que entrar en el escrutinio de esas dos, de esos dos aspectos, para entonces poder llegar a esa determinación. Nosotros tenemos claro, vuelvo y repito, que nosotros no tenemos ningún tipo de objeción constitucional para postularnos a la presidencia de la República Dominicana, y lo veremos al momento que se abran los plazos. Mi pregunta de manera puntual. ¿Cuál es? Ramfi, uno de los principales rechazos de la gente y de los cuales tú te quejas es el vínculo de ser nieto de Trujillo, en el cual tú con sobrada razón dices, bueno, yo no tengo la culpa de los desmanes de mi abuelo. Sin embargo, uno observa que mientras te distancia de las acciones negativas de Trujillo, te apalanca en la plataforma de algunas acciones que la gente le reconoce, como son, uno de los principales ejes de tu discurso es mano dura, patriotismo, nacionalismo, autoritarismo, esos factores que se han perdido y que la gente anhela, y que los que se refieren a que debe volver un trujillismo es sobre la base de esas pérdidas de cosas. Entonces tú te apalancas sobre ese punto cuando encuentras un nicho que quiere eso, y es muy probable que incluso los números que te dan como favorito en algunos aspectos están basados en eso. Entonces hay como una cierta dicotomía entre el trujillismo, y como decía Consuelo ahorita, por lo que tú eres candidato es sobre la base de Trujillo. No tenemos un Ramfi que llegó de manera discreta a los lugares, fue haciendo un trabajo social, fue involucrándose en la sociedad con algunos temas puntuales, planteamientos profundos, y a partir de ahí ha construido una candidatura. No, llega un Ramfi que es Trujillo y a partir de ahí tiene una candidatura. Entonces, o soy Trujillo o no soy Trujillo. Adelante, Ramfi. Mire, yo le voy a decir, yo jamás me he valido del apellido para construir esta campaña, ni este discurso. El discurso no es un discurso de Trujillo. El discurso que yo siempre vengo
exponiéndole al pueblo es un discurso de Ramfis Domínguez Trujillo, porque el discurso de mano dura no es por Trujillo. Señores, incluso le voy a decir algo aquí. ¿Cuál fue el discurso de Álvaro Uribe en Colombia? Mano dura con corazón grande. Mucha gente hoy en la política contemporánea utilizan eso de mano dura. ¿Por qué? Porque aquí hace falta mano dura. Eso no tiene nada que ver con remembrar. Mano dura? Mano dura, la Sí. mano dura de la ley. Aquí las leyes no se cumplen. Aquí desde arriba hasta abajo las leyes simplemente no se cumplen. Se le hacen caso mismo. Desde el presidente que dijo que la ley 80-20 no se cumple en la República Dominicana y que él mira hacia el otro lado ante el tema haitiano, hasta la persona que tira un papelito en la calle. Aquí no hay sanciones. Señores, los dominicanos tienen una mentalidad que llegan a Estados Unidos y no son capaces de tirar un alfiler. ¿Por qué? Porque allá saben que si lo agarran tirando algo, la ley se cumple y lo van a sancionar. Eso no es algo que viene de Trujillo, eso viene de Ramfis Domínguez Trujillo, porque es mi plena convicción. Pero es que tú tienes, Eury te decía, y yo creo que tienes razón, y yo creo que nosotros en esta entrevista debemos dejar claro eso, que tú estás impedido, y aquí está la Constitución de la República, que lo tenemos, tú estás ahora mismo impedido, Ramfis, de acceder a una candidatura presidencial por el párrafo del artículo 20, la cuestión de la doble nacionalidad. Y tú dices, se verá después. No, nosotros queremos verlo ahora, porque tú no puedes hablar de cumplir la ley si tenemos esta duda de que constitucionalmente estás impedido de ser candidato y tanta gente entusiasmada o gente entusiasmada contigo, ahí sale en la prensa un paquete de gente apoyándote. Di claramente, tú tienes doble nacionalidad. Si tienes doble nacionalidad, no puedes ser candidato presidencial, pues tú estás abogando por la ley. Comienza contigo. Claro, pero es que yo lo mantengo, doña Consuelo. Pero tienes doble nacionalidad. Es que, óigame, lo único que tiene que saber la gente es que yo no tengo impedimento constitucional. Pero y lo he dicho, lo doble mantengo. Pero eso, no, doña Consuelo, eso lo dice usted con todo el respeto. No, lo dice la Constitución. No. Pero tú la Enséñenme tienes. el pasaporte norteamericano. Enséñemelo. Entonces, Óyeme, señores, entonces, nosotros tenemos eso que dejar. eso es lo que tú tienes que ser, transparente. Señores, Ahora, no, yo tengo mi pasaporte dominicano. ¿Quién le dijo a usted que yo tengo pasaporte americano? Tú tienes la ¿Quién? nacionalidad. ¿Pero quién le dijo a usted que lo tú tengo? me contestas Pero sí o naciste no. allá, tú naciste allá. Tú tienes Pero es que no pasaporte, importa. tú tienes Y la hay doble gente que vivieron allá nacionalidad. y que No, entran con su pero pasaporte aparte norteamericano. Aparte de esto, hace un momento invocaba la posibilidad de convenciones internacionales. ¿Hay alguna convención internacional que, desde luego, si la existe, tiene la misma jerarquía constitucional, que puedas invocar para participar como candidato por el tema de considerarte refugiado? Es que no va a ser necesario, señores. Ok. Es que no va a ser necesario. Al único candidato que han sometido al escrutinio más severo aquí en la República Dominicana ha sido a Ramfis Domínguez Trujillo. Sí, es verdad. Sí, al único Pero di los que desde el otros. año que viene, Di desde el año otros, pasado, di otros. vienen. Pero es que en su ay, No importa. excúseme. Bueno, Yo se lo yo pago. quiero otro aspecto. Por error en las elecciones pasadas se permitió que una candidata con Sí, doble sí, nacionalidad, sí. pero fue error de la pero se Junta. supo después. Claro, se supo Doña después. Soraya, que fue Julio, hay otro candidata. aspecto. Hay otro aspecto que yo quiero Sí. que Ramfis nos aclare. Mira, Ramfis, como tú estás en un proyecto donde está hablando de transparencia, de honestidad, de pulcritud, una serie de elementos, hay una denuncia que tiene que ver directamente contigo, hecha primero por un periodista dominicano y luego avalada por un funcionario que dirigía la empresa que supuestamente tú estafaste o una empresa de la que tú eras parte. El Banco Nacional de la Vivienda, dice Alejandro Fernández, un periodista muy responsable y destacado en República Dominicana, que una empresa llamada WODA International Consultoría y Servicios Limitados, de la cual tú eras vicepresidente, No. estafó. Eso Bueno, es eso dice, incorrecto. estoy diciendo Sí, para que tú ok. aclares. Eso dice Alejandro Fernández. Estafó al Estado Dominicano en la construcción de 10.000 viviendas por unos 25 millones de dólares. Lo dice Alejandro Fernández y lo ratifica el expresidente del Banco Nacional de la Vivienda, Federico Antún Valle, diciendo que es verdad que hubo esa estafa y que él la certificaba, y entonces tú eras parte o vicepresidente de esa empresa que estafó al Estado Dominicano. ¿Qué tú tienes que decir? Quique lo que dijo, y yo reitero lo que dijo Quique, ahí hubo una estafa.
al gobierno dominicano, sin lugar a duda. El problema fue que cuando nosotros, que servimos de intermediario, nosotros no éramos ni de Boda ni del BNB, servimos de intermediario. Yo le dije claramente en ese momento que la única manera de garantizar la transparencia de esa operación es que me incluyeran la empresa mía en la carta de crédito. Porque como ustedes sabrán que en una carta de crédito no se puede hacer absolutamente nada con esa carta si todos los beneficiados no se ponen de acuerdo. Tiene que hacer una confabulación de todos los que están en esa carta de crédito. Cuando nosotros fuimos a emitir esa carta de crédito al Banco de Reserva, que fue quien la emitió, la señora Carmen Morel de Herrera, la pueden buscar, fue del departamento de carta de crédito. Nos sentamos allá y ella dijo que no podían haber más de un beneficiario en esa carta de crédito, lo cual estuvo incorrecto. Y a mí a partir de ese momento me sacan de la carta de crédito y yo fui perjudicado. Y tengo un correo que le mandé no solo a Roberto Payano, al asesor del BNB en ese momento, al director del BNB en ese momento, y luego de ocurrido la estafa, anduve para arriba y para abajo con Joaquín Jerónimo, con Quique Antún, con todas las pruebas en mano, y le dije, vamos al Banco de Australia, vamos para allá, que allá es que está la estafa. Y ellos me hicieron caso omiso. ¿En qué consistió la estafa? Simple y sencillamente que ellos cogieron la carta de crédito en el Banco de Australia, porque eso está claro, mira, con los bancos ya todo es automático, siempre hay papeles que respalda todo. Allá fue que se hizo la carta de crédito y allá fue que le cobraron aquí al BNB sin recibir el dinero. Lo más lógico, es decir, ellos ejecutaron una carta de crédito en contra del Banco de Reserva porque le dio la gana. ¿Y eso se puede perseguir judicialmente todavía? Yo no sé, no se ha perseguido. No, hombre, señora, no han hecho nada. Pusieron una demanda allá en Miami. Esa demanda se tenía que haber hecho allá en Australia. Yo se lo dije desde el principio. El Banco de Australia nunca dijo dónde fue a parar esos fondos. 5 millones de dólares. Diablo. 5 millones es en el Banco de Australia, allá en Australia que nosotros tenemos que haber ido. Y yo hice, óigame, todo lo posible y lo imposible. Yo perdí más de $1 millón. ¿Quién dice que tú eres responsable? No, él no dijo eso. Y se lo pueden preguntar. Él corroboró que sí hubo un fraude. Y Quique sabe perfectamente bien porque yo me reuní con él. Perseguir esos dineros? Al BNB. ¿Al BNB? Al BNB. Y nosotros nos reunimos, vuelvo y le digo, a Joaquín Jerónimo. Bueno, pero si la institución es heredera de todos los pasivos. Absolutamente. Eso fue en el Banco de Australia. Yo fui donde Joaquín Jerónimo, le presenté el caso. Si ponen un abogado gringo, cobra más de 5 millones por recuperar. Bueno, señores, mire, estamos conversando con Rafi Domínguez Trujillo. Vamos a hacer una pausa y... Perdón, nada más una sola pregunta, don Julio, que si usted viaja con visa. Me dijeron. Ay, yo iba para allá. Es un gancho. Yo iba para eso. Pregúntele aquí a la gente de aquí si yo viajo con mi pasaporte dominicano. ¿Tú no has hecho ninguna gestión en Estados Unidos como ciudadano americano? No me hables mentira. ¿Cómo? Tú no has hecho ninguna gestión en Estados Unidos. ¿De qué sentido? De cualquier gestión, como ciudadano americano. Pero ¿cómo así? ¿A qué te refieres? No entiendo. O sea, si yo pago impuestos allá en Estados Unidos. No, como ciudadano americano, no como dominicano. Es decir, facilidades que tiene el ciudadano americano para algunas cosas, cualquiera que sea. Tú no has hecho, o sea, en tu condición de ciudadano americano. Anteriormente, claro. Anteriormente quiere decir que tú renunciaste entonces. Bueno, claro, no, yo es que vuelvo y le digo, yo no tengo impedimento, señor, ustedes. Yo le dejo que hable. Yo le dejo que hable. Vamos a poner un punto. Vamos a poner un punto. Bueno, estamos conversando con Rafi Domínguez Trujillo. Vamos a hacer una pausa. Y al regreso, si Rafi nos autoriza, desde luego, vamos a permitir que se formulen algunas preguntas que usted entienda que no hemos hecho. Y respetuosas. Claro que sí, nosotros no vamos a permitir cualquier pregunta, porque para preguntar sobre lo que fuera, usted no tiene que ser irrespetuoso. Entonces, vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a recibir algunas llamadas para personas que quieran preguntarle a Rafi Domínguez Trujillo. Cambio y fuera.